Hola, ¿qué tal? Soy Óscar Sánchez de Elías, licenciado en música e integrante del ensamble universitario Leví de la Dirección de Promoción Cultural de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy escogí para hacer mi ponencia el tema música programática, que es la que podemos escuchar dentro de varios medios audiovisuales como lo son el cine, las películas, las series, actualmente también en los videojuegos. Escogí este tema porque el ensamble donde participo generalmente tocamos temas de este ámbito y nos gusta arreglar música de ese tipo. Les voy a dar un pequeño panorama, una visión de lo que son los orígenes de este tipo de música y sobre todo de cómo ha ido evolucionando. Bien, como introducción de este tema, el de la música programática, es la música que tiene como objetivo evocar ideas e imágenes en la mente del oyente, representando musicalmente una escena, imagen o estado de ánimo. Al contrario, se entiende como música absoluta aquella que se aprecia por sí misma, que no tiene ninguna referencia particular eh, a, a otra parte del arte o alguna idea extra musical, ¿no? Más que la propia música como tal. Por ejemplo, muchas sinfonías, compositores de la época clásica y de la época romántica, creaban muchas de sus sinfonías a partir de una idea extramusical. Esa podría llamarse música programática en sí, pero la música que ellos hacían en su mayoría pues no tenía más que el objetivo de ser música, no tenía ninguna metáfora o ninguna dirección de una idea extra musical más que de la propia música. Esto se dio mucho en la época clásica, donde pues generalmente encontramos sinfonías pues que son muy cristalinas, que son muy claras, donde los intérpretes tienen muy poco rango de falla, porque al ser tan transparente esta música, si tú te llegas a equivocar o desafinas una nota, se escucha a kilómetros, ¿no? Entonces, la música programática se puede dividir en diferentes estilos musicales. A grandes rasgos, en general les puedo comentar que la música programática ha tenido una evolución desde que se originó, y parte de ese origen es uno de sus estilos. El primer estilo de esta, que sería la música descriptiva. ¿Cuál es la música descriptiva? La música descriptiva siempre va a sugerir musicalmente fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, una tormenta, por ejemplo, el mar, el bosque, una erupción volcánica, un vendaval. Y bueno, los compositores lo que hacían era representar algunas de las formas de la naturaleza en cuanto al sonido, los intentaban imitar pues de manera muy concreta. Por ejemplo, si un compositor quería representar un relámpago, un rayo en una obra musical, probablemente haya escogido un bombo o un tambor grande o platillos para representar el choque de las ondas, ¿no? Para representar esa potencia y ese estruendo del mismo rayo, del trueno. Un ejemplo muy grande de esto serían las cuatro estaciones de Vivaldi, que yo creo la gran mayoría conoce. Este estilo de música programática se llama poema sinfónico. El poema sinfónico se desarrolló a partir de que las orquestas sinfónicas comenzaron a crecer.
compositores como Debussy, compositores como Rachmaninoff, como Saint-Saëns, que son compositores pues más de la época del romanticismo. Estaríamos hablando pues ya del siglo XIX. eh, Empezaron a integrar ciertos instrumentos, por ejemplo las tubas, los cornos franceses, el fagot, incluso por ahí Ravel ocupa en un instrumento pues que en esa época era muy moderno, que era el saxofón, para incluir algunos solos, y ganan pues mucha textura las orquestas y ganan nuevos sonidos. Entonces alcanzan pues su desarrollo, no quiero decir máximo, pero sí por lo menos el que nosotros conocemos, ¿no? Las orquestas ya están completas como hoy las vemos hoy en día, y algunos compositores pues aprovechan esta parte. ¿Qué es un poema sinfónico? Un poema sinfónico es una composición que está hecha para una orquesta sinfónica que solamente tiene una parte. En la música académica le llamamos movimientos. Si ustedes observan, por ejemplo, la carátula del disco o el librito del disco, ¿no? De alguna sinfonía clásica, van a encontrar con que cada sección de la sinfonía le llaman movimiento uno, movimiento 2 o movimiento 3. En este caso el poema sinfónico solamente es una parte. Y bueno, esta parte está determinada por algo externo a la música, una idea extra musical. Es lo que hablábamos al principio de esta clase. Puede ser una idea poética, puede ser una idea descriptiva, por ejemplo, un libreto totalmente argumentado de alguna historia, y su objetivo era mostrar musicalmente esa idea o el poema. Aquí también se ocuparon muchas veces pinturas. Por ejemplo, em, hay pinturas de esta época, ¿no? Que eran muy oscuras, y bueno, los compositores intentaban recrear con la música lo que podían observar de esas pinturas. Em, Uno de esos compositores, repito, fue Saint-Saëns. em, Hizo como poema sinfónico La Danza Macabra, que es una de las obras sinfónicas que más se tocan alrededor del mundo. Incluso podría ser, junto con su concierto de cello, una de sus obras maestras. Ahora, cuando escuchemos este tipo de música, el poema sinfónico, pues nos tenemos que meter en los zapatos, en la cabeza del compositor, intentar descubrir a través de ese sonido que él dejó, pues qué tipo de historia nos puede contar, ¿no? Em, para esto, bueno, los compositores, les digo, repito, ocuparon pues texturas, ocuparon rítmica, ocuparon armonía y melodías que nosotros pudiéramos encontrar como patrones para poder entender esa idea extramusical. Siempre les comento a mis alumnos que pues la composición, por lo menos a partir de esa época, siempre tuvo ¿cómo le podríamos llamar? Tuvo una lógica que seguir. Y ya lo decíamos en clases pasadas, si tú tienes, no sé, que musicalizar una película del espacio, ¿no? Una película de ciencia ficción, pues la lógica en la composición te llevaría a ocupar instrumentos pues probablemente electrónicos o sintéticos, que van a darle un aire
a la música de eso que estamos viendo. Si nosotros tenemos que musicalizar una película que está ambientada en la Edad Media, pues lo más interesante sería, y lo más lógico sería ocupar pues instrumentos de aquella época, intentándonos basar en su afinación y en su estilo para poder lograr este ambiente. Y bueno, ¿por qué pongo estos ejemplos? Porque el poema sinfónico a la postre, a la larga, se convertiría en lo que nosotros conocemos como la música sinfónica para el cine, ¿sí? ¿Cuántas veces hemos visto Jurassic Park o hemos visto Star Wars o hemos visto Harry Potter o El Señor de los Anillos o cualquiera de estas películas? Y generalmente la banda sonora está acompañada por una gran orquesta. Otro estilo que veremos hoy de la música programática pues es la música incidental. Este estilo de música programática que todo el tiempo estamos escuchando y no lo sabemos. La música incidental pues nace en el teatro, en realidad. Es música que se componía para un momento concreto de una escena de obra de teatro. Por ejemplo, en una obra de teatro teníamos una escena de susto, por ejemplo, una escena de terror. En el momento donde sale este personaje del terror, ¿no? En el teatro, pues probablemente los compositores ocupan música que impactara en ese preciso momento a la audiencia para que ellos se espantaran. Esto se ve reflejado hoy en día en las películas de terror, donde generalmente pues sucede esto como regla, ¿no? Cuando nos quieren dar un susto, cuando nos quieren sorprender, generalmente ponen música muy estrondosa en un instante o incluso al revés, pueden quitar por completo el sonido y después regresar a la música, algo para que nosotros entremos en este estado de atención. Bien, hoy en día la música incidental eh, va a corresponder a ciertas bandas sonoras de cine y música compuesta para diferentes imágenes en el cine y principalmente en esta industria nueva que son los videojuegos. Nueva entre comillas, ¿no? Eh, Como dato, em, los músicos que antes se dedicaban a componer música sinfónica para las grandes producciones de Hollywood, para el cine, pues se están pasando a esta industria que son los videojuegos porque generan 10 veces más al año en cuanto a ganancias monetarias se refiere que una película, ¿no? Eh, es más complicado componer para un videojuego música que para una película. Eh, en cuanto a técnicas de composición no nos vamos a meter mucho, pero dentro del cine pues el compositor a cargo de la banda sonora y de la música incidental generalmente tiene una pauta, tiene una guía de cuánto va a durar cada escena y dentro de esa escena qué cosas van a ir sucediendo. Entonces uno como músico, como compositor puede basar sus ideas extra musicales de esa idea que está viendo en la pantalla de cómo quiere que suene ese background o cómo quiere que suene ese fondo, ese segundo plano de la escena que sería la música en muchos de los casos. En un videojuego esto no sucede porque generalmente los compositores ocupan un motivo o leitmotiv que es algo similar a lo que también sucedía antes en el cine, donde te presentan música que hace referencia a un personaje. Por ejemplo, en la música de las películas de Star Wars, durante creo que ahora ya son nueve películas de la saga, por lo menos de la historia canon, eh, hubo como idea del director que en vez de empezar con el episodio uno empezaron con un episodio que era el 4 si no me equivoco, 4 5 y 6 y después, años después, regresaron como precuela al episodio uno 2 y 3.
tomando este como ejemplo, dentro del capítulo 4, 5 y 6 nos presentan a un personaje que es Darth Vader, que es el malo de la película, y él tiene su tema. Ese tema musical se fue repitiendo durante todas las escenas que él salía, al punto de que es de los temas o de la música más recordada de esa saga. Y después, cuando vienen muchos años después y salen las películas de precuela 1, 2 y 3, pues ocupan el mismo tema para hacer referencia a ese personaje que todavía no existía como tal en esas películas. Ese es el leitmotiv. Por ejemplo, también en los videojuegos se llega a ocupar, pero el compositor para un videojuego, su gran complicación es que no sabe realmente con una pauta segura de lo que va a estar sucediendo en pantalla, ya que los jugadores son los que eligen cada acción a hacer en muchos de los videojuegos que no son tan lineales. Entonces necesitan componer una gran cantidad de música para poder ir ambientando pues cualquier situación que pueda suceder dentro de la experiencia de juego de cada persona. Entonces, como tercer estilo musical de la música programática estaría la música incidental. Les dejo el video de una escena muy famosa de una película de Alfred Hitchcock que es Psicosis. Es una película pues ya muy viejita donde plantean una escena que es el perfecto ejemplo para este tipo de música, para un momento específico, y se los quiero describir antes de que vean el video. Es una mujer que se está bañando en un baño que tiene una cortina, y bueno, un asesino va tras ella, la está acechando, y lo que van a poder escuchar pues es algo muy, muy inteligente que hizo el compositor. Él creó mucho silencio, ocuparon el llamado efecto de sonido o FX, que es el sonido de la regadera. Y bueno, la escena lo que les plantea es el asesino acercándose a través de una cortina de baño. Se ve la sombra que llega hacia donde está esta mujer, abre la cortina y la empieza a atacar. Y cuando empieza este momento de gran tensión en la película, pues lo que sucede es que el compositor ocupa dos notas que están chocando y que son muy agudas, algo similar a lo que pasa con un claxon de un carro, que te ponen en estado de alerta. El ataque sigue y este temita de dos notas chocando se repite en ese espacio de tiempo, y cuando el asesino se aleja de la escena, todo entra en relajación otra vez y se escucha en el fondo, en un segundo plano, un violonchelo o un contrabajo haciendo una nota larga, como una especie de pausa. Por último, en este tema también de la música programática y de los estilos, llegamos a la época moderna, donde lo que es el poema sinfónico y la música descriptiva y la música incidental se combinan en los medios audiovisuales modernos, primero con el cine, donde los cineastas
originalmente intentaban recrear de forma muy precisa experiencias, historias que, que el espectador tenía que estar involucrado al 100%. Y bueno, para esto ocuparon imágenes, ocuparon sonido, ocuparon efectos especiales de sonido para poder ir involucrándote a la historia. Si ustedes checan un poquito de la historia del cine, van a poder encontrar algunas de las primeras películas, que eran películas mudas, donde se ocupaban pantallas descriptivas antes de cada escena, para ayudar al cineasta a dar la idea que las personas, o que él quería que las personas entendieran. Después aparece pues el sonido en el cine y les facilita, entre comillas, mucho el trabajo, por lo menos de mandar el mensaje. Que conlleva pues más trabajo, claro que sí, porque pues la edición de sonido en una película es tan importante como la edición de la imagen. Es por esto que en muchos de los premios que vemos, por ejemplo los Óscares, o por ejemplo vemos cuando les dan el premio Ariel, o cuando les dan una mención o un premio en el Festival de Venecia, bueno, también hay un apartado del sonido y de la música original de las películas. Ahora en la modernidad que tenemos, bueno, muchas de las películas ya empiezan a integrar otro tipo de tecnologías, por ejemplo, como los sistemas surround, como películas grabadas especialmente para una experiencia digital de sonido, una experiencia de varios canales de sonido, y incluso en cada hogar, ¿no? En cada casa ya se puede conseguir tener una experiencia pues más cercana a lo que es el cine, ¿no? Con las pantallas que existen y con los sistemas de audio. Pero bueno, todo fue un largo camino. Otra industria muy grande, los videojuegos, es una industria que fue creciendo a partir de 1972, ¿no? Más o menos, 1969, 1972, que fue realmente donde se originaron pues, los primeros videojuegos. Estos videojuegos, pues uno de los primeros que fabricaron estaba algo similar a Pong, este juego de Atari, ¿no? Que tenía dos barras y que iba golpeando un puntito. Bueno, su origen de ese videojuego en realidad es un poquito más antiguo que el de Atari. Eh, Me parece que fue lanzado en el año 72, pero unos años antes, en un garage, este, un programador, un ingeniero de electrónica, empieza a crear este juego con un osciloscopio, que es pues una máquina que sirve para checar cómo están las frecuencias en los sistemas electrónicos y eléctricos. Entonces ahí está el primer juego, y realmente el sonido que tenía pues era el que estaba integrado en el mismo osciloscopio. Hay que entender esta parte, que también los sonidos de los primeros videojuegos pues dependían mucho del hardware. Bien, también como dato, los primeros cartuchos y primeros juegos venían en un chip, sí, eran sistemas de 8 bits. Entonces todo lo que sea referencia hacia el sonido que tenían estos juegos, ¿no? Hablamos de música pues muy básica, se almacenaba en medios físicos como cassettes o discos de vinilo analógicos. Em, Algo como dato curioso, el primer videojuego que tuvo música continua, así como muy similar a lo que hoy ya podemos escuchar y jugar, es un juego de Sega que se llamaba Carnival, y que me parece que salió, por aquí tengo el dato, 1980.
Tuvieron que pasar 8 años en el desarrollo de los primeros juegos para poder incluir pues un tema musical continuo o algo que fuera una pista ya pregrabada en el mismo chip y que pudiera estar sonando continuamente. Y bueno, dentro del desarrollo existen pues diferentes compañías como Capcom, como Namco, como Konami, que ocupaban originalmente también Atari, ocupaban originalmente chips de 8 y de 16 bits para poder pregrabar en sus chips, en sus juegos la música, y que era música realmente que tenían que programar junto con el juego. Continuando un poco igual con esto que les comentaba de esta evolución, eh, aquí encontré la información ya concreta de los años en que se fueron cambiando las cosas musicalmente para esta industria, y encontré como dato que fue realmente en 1958 cuando sale Tennis for Two, que en realidad era una computadora analógica conectada a un osciloscopio que hacía de monitor. Tuvieron que pasar todos esos años hasta el 72, como mencionábamos, para que saliera una consola en casa, y aparece una que se llamaba Magnavox Odyssey, pero esta consola no tenía sonido. Entre el 72 y el 74 aparece Atari también, y ahí es cuando lanzan la versión que ya comentábamos de Pong, con esos 3 sonidos incluidos ya en el mismo chip del juego. 78 con Space Invaders, ¿no? Que es esta compañía japonesa Taito, ¿no? Que incluye por una de las primeras veces música de 8 bits. Hasta 1980 con el juego Carnival, que les comentaba, que es el que ya tiene una música, ya una pista musical pregrabada. Bueno, otros juegos de la evolución: Donkey Kong 1981 de Nintendo, también del compositor Koji Kondo, muy famosa, yo creo una de las más famosas de los videojuegos. Mario Bros en el 83, 86 con The Legend of Zelda, también de Koji Kondo. Nobuo Uematsu, otro compositor que ya crea música muy muy compleja como Final Fantasy en el 87. Y ahí estamos hablando pues realmente de música, ya un score grande, de una composición muy grande ya para esto, ¿no? Hoy en día se hacen conciertos sinfónicos de todos estos que les estoy mencionando. Algunos más, 1987 con Street Fighter, Capcom también con Mega Man, Konami con Contra en el 87. Estamos hablando de hace 33 años, ¿no? Golden Axe con Sega, y etcétera, etcétera. En realidad, bueno, todo esto fue evolucionando conforme la tecnología lo permitía, ¿sí? En nuestros días, ¿qué podemos encontrar? Pues grandes obras, ¿no? Dentro de esto que son los juegos, y hay una competencia bien grande, ¿no? Por pues conseguir el dinero de los usuarios. Entonces cada vez se fabrican juegos con mejor calidad visual, sonora, y en esta sección de lo que es la música, lo que por lo menos ahora nos interesa, ya hay bastantes experimentaciones, desde incluir códigos procedurales en los juegos. Para el que no sepa qué es un código procedural, en realidad es un código que aleatoriamente escoge elementos y que los combina para que cada partida de cada jugador tenga diferente experiencia, ¿no? No sé si estén acostumbrados o conozcan, yo creo que sí, la mayoría, este juego Minecraft, que es este juego de cubitos, de picar cubitos y colocarlos. Bueno, ese sería el ejemplo de lo que es un código procedural. Tú tienes una partida, yo y todos los de este grupo, ¿no? Cuando le damos iniciar partida, en realidad el código combina todos estos elementos, todos estos materiales que tú vas a ocupar, y los dispone de manera diferente para que cada experiencia
sea diferente. La tuya y la mía, aunque es el mismo juego, sean diferentes. Bueno, en la música se está haciendo esto. Me parece que un juego de Sony que se llama Journey, el compositor ya ganó muchos premios internacionales de composición porque grabó muchas notas en diferentes alturas, con diferentes volúmenes, combinando timbres, diferentes armonías para que cuando tú te sientes a jugar, ese código procedural por medio de una computadora combine y vaya creando la música que se adapta a lo que tú estás jugando, a tu experiencia. Algunos otros ejemplos que les puedo decir para los que están pues más acostumbrados a esto, no sé, hay juegos por ejemplo de Microsoft como Halo que temáticamente es un juego espacial, ¿no? Pero que combina algunas de las ideas eh, de, de profetas y cuestiones como religiosas, ¿no? Que todo esto pues no es fantasía, pero el compositor lo que escoge es combinar, bueno, estos instrumentos modernos, ¿no? Sintéticos del espacio, junto con algunos estilos musicales, por ejemplo el canto gregoriano, que es música de la Edad Media, ¿no? De antes del siglo IX, y lo combina y bueno, crea el tema principal de este videojuego. Otro tipo de música descriptiva que ayuda a estos medios, por ejemplo en un videojuego sería el famoso Cuphead, por aquí les dejo el video también. Un juego indie, un juego hecho por pocas personas, no una compañía muy grande. No sé cuántos años se llevaron en el desarrollo, pero en realidad, bueno, ellos ambientaron el juego con dibujos de los años 30. Y bueno, el compositor de la música dice, bueno, ya escogieron esa forma estética, yo voy a buscar música de esa época. ¿Qué estaba de moda en esa época? Bueno, estaba de moda el jazz y él ocupa una banda sonora con jazz. También ganó muchos premios. Juegos de Nintendo, juegos, no sé, por ejemplo, los juegos de Zelda, los juegos de Mario, que generalmente hacen de las bandas sonoras o que sea muy divertido, ¿no? Que sea parte de la mecánica del juego o que te lleven a ese lugar, que te internen en este tipo de juego que es el role playing, ¿no? Que realmente sientas la parte épica de tu experiencia de juego. En realidad, bueno, ese es el punto. Los compositores siempre van a buscar, como en el cine ya lo he dicho, acercarte a una experiencia por medio del sonido, de las imágenes y bueno, ya veremos a futuro que con toda esta experimentación a dónde nos lleva. Ahora, hoy en día hay juegos de realidad virtual que integran pues el sonido de esa manera muy específica, este sonido 3D para que tú sientas que estás dentro del ambiente del juego. Muy bien, en conclusión, espero haberles dejado un panorama más amplio acerca de este tipo de música y también quiero invitarlos a seguirnos en redes sociales como Ensamble Universitario Leví y también invitarlos a seguir la cartelera cultural que publica cada mes la Dirección de Promoción Cultural. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.